Naturalmente, los fascistas españoles ocultaron todos los crímenes lesa humanidad que cometieron ellos mismos durante la Guerra Civil y la dictadura fascista, justificándose o convirtiendo al bando republicano en malvados ateos rojos asesinos, argumentos con los que continúan la derechona y los fascistas hasta hoy día. Para la labor manipuladora de la versión de la historia de la derechona y los fascistas españoles, promocionan en sus medios de comunicación a historiadores revisionistas como Pío Moa, César Vidal, o el recientemente fallecido Ricardo de la Cierva. Este último fue un supuesto político moderado de la derechona del partido UCD, Unión de Centro Democrático, ministro de Cultura durante la Transición española. Pero que legó en herencia al Estado de España su biblioteca personal con la mayor colección mundial de libros antimasonería, si bien probablemente el gobierno español de turno rechazaría esta herencia o regalito. Quedaría un historiador en liza, Fernando García de Cortázar, un sacerdote jesuita mucho menos mediático que los anteriores. Es el que más libros ha vendido de su famoso manual o rápido resumen de la historia de España. Este libro sería la opción menos manipulada de una historia de España para el consenso o con la que pueden permanecer tranquilos o sin alterarse los fascistas y nazis españoles. El libro Los últimos españoles de Mauthausen, el bestseller español que publicó Carlos Hernández en el 2015, bien pudo ser la primera vez que los españoles, o los que quisieron, pudieron conocer lo que ocurrió con los republicanos al acabar la Guerra Civil. Además de otros muchos hechos históricos. Por ejemplo, en el libro aparece mencionado un entonces periodista Manuel Aznar, el abuelo del expresidente del gobierno Aznar, poco antes de convertirse en un importante diplomático del régimen fascista, tras haber pertenecido al Partido Nacionalista Vasco. Tras la invasión de Francia por parte de la Alemania nazi de Hitler, en el diario ABC escribió lo siguiente para los fascistas españoles. Legiones de judíos y de masones cayeron sobre el pueblo francés como sobre un botín inmenso, y allí hicieron cebo y carne para sus apetitos. El nieto de Aznar, expresidente del gobierno, también una vez fue un fascista incondicional. Siendo adolescente escribió una apasionada carta para un panfleto falangista, que lógicamente le publicaron al ser de una familia fascista tan influyente. Carta con la que reivindicaba una vuelta al falangismo original o el del cabecilla fascista José Antonio. Poco después de la derrota nazi, hasta los falangistas originales tuvieron un lavado de imagen haciéndose los desconocedores de los métodos que emplearon sus antiguos camaradas nazis alemanes. Muy diferente era su actitud antes de la derrota nazi. El régimen franquista seguía sus consignas más fundamentalistas, identificando a los judíos con seres oscuros y codiciosos vinculados a la Internacional Comunista, aparte de la tradicional acusación de que ellos fueron los asesinos de Cristo. Si bien distinguían entre judíos españoles o sefardíes, que de alguna manera estarían bendecidos por los fascistas españoles, y el resto de judíos o askenazis. Manuel Aznar era un aficionado comparado con otros periodistas, que directamente ensalzaban las medidas discriminatorias y represivas contra el pueblo judío adoptadas por la Alemania nazi, con lindezas como la siguiente. Si es la raza perseguida, es por la maldición divina que lleva encima y por eso se ocultan entre los demás pueblos, y ningún judío quiere que se le llame judío. Esos judíos que en Francia, Grecia, Turquía, Italia y costas africanas preparan sus maletas, son un indicio de aquel viejo tesón español de no admitir jamás lo antiespañol y de reconocer solo lo español y cristiano. Un menos mediático historiador español es José Antonio Ferrer Benimeli, un sacerdote jesuita especializado en la masonería española, pero desde un punto de vista más positivo de lo habitual en España. Desde 1972 los fascistas españoles le amenazaban, seguramente continúen igual, llegando al atentado terrorista en 1983 cuando un grupo de neonazis españoles incendiaron su vivienda, destruyendo todos los documentos tras 15 años de investigaciones. En España los fascistas y los filonazis falangistas fueron, y siguen siendo, unos consumados manipuladores. También contaban con los ultracatólicos y extremadamente beligerantes jesuitas españoles, aunque durante los primeros años de la dictadura fascista los jesuitas desaparecieron de la vida pública española. Esta desaparición de los jesuitas o de la información acerca del papel de los jesuitas en España no deja de ser pintoresca, cuando los jesuitas habían estado dominando la España ultracatólica y fascista. O la ilegalización y la incautación de sus bienes durante la Segunda República pudo ser una de las principales causas que desencadenaron la Guerra Civil.
Se cree que cayeron en desgracia entre los fascistas españoles cuando algunos giraron bruscamente hacia la izquierda. Por ejemplo, los jesuitas son uno de los motivos por el que algunos de los historiadores españoles más manipuladores acusan a la Iglesia Católica de estar infiltrada por la masonería. Así entonces los fascistas podrían justificar ante sus seguidores su pintoresco integrismo ultracatólico local, o locuelo, al margen de cualquier lógica terrenal. O puede que los jesuitas fuesen sustituidos por el Opus Dei, otra secta ultracatólica de nueva creación, pero que no se distinguiría de los jesuitas, salvo por actuar en un ambiente político que les resulta más propicio, siendo también muy manipuladores. Antes de la dictadura fascista, los jesuitas habían estado dominando la España ultracatólica y fascista por medio de un tinglado más media, con la intención de manipular y adoctrinar a todos los españoles. Con la denominada Asociación Católica de Propagandistas contaban con diarios, editoriales, colegios, universidades o partidos políticos, hasta tenían un grupo propio de paramilitares fascistas denominados los Camisas Verdes. Varios conocidos cabecillas políticos pertenecían o eran afines a la secta de los jesuitas, tanto del Partido Nacionalsocialista, Falange, como era el caso de Onésimo Redondo, un más que destacado antisemita. Como también pertenecía a los jesuitas Gil Robles, el líder del gran partido de la derechona, CEDA. La CEDA ya de por sí se podría considerar un partido fascista. En la CEDA estaba integrado el partido de los jesuitas, Acción Popular, antes Acción Nacional. En la Alemania nazi, Joseph Goebbels era católico y admiraba a los jesuitas, al igual que el criminal líder nazi de las SS Heinrich Himmler. La afinidad entre el nacionalsocialismo y el catolicismo impresiona más aún al estudiar los métodos de propaganda y la organización interna del partido. Joseph Goebbels estudió en un colegio jesuita y fue seminarista, es decir, quiso ser un sacerdote jesuita, antes de dedicarse a la literatura y la política. En cada página y cada línea de sus escritos recuerda las enseñanzas de sus maestros, por tanto, recalca la obediencia y el desprecio de la verdad, debido al relativismo moral que extrajo de la secta ultracatólica española. A pesar de las evidentes deficiencias físicas de Goebbels, se convirtió en uno de los máximos líderes de la Alemania nazi, bien podría ser considerado el máximo ideólogo del partido nazi, si bien permanecía en un segundo plano detrás del más que mediocre Hitler. Goebbels era el líder nazi especializado en lanzar arengas públicas y que se hizo famoso por su frase: una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Otro conocido cabecilla nazi o engendro que fabricaron los jesuitas fue el nazi belga León de Grelle. Este nazi fue uno de los que encontró refugio en España, desde donde continuó soltando sus soflamas nazis y negacionistas del Holocausto, hasta que murió en 1994 en Málaga. En Bélgica fue condenado a muerte en 1944 por colaboración con los invasores alemanes. León de Grelle adquirió la nacionalidad española, con el nombre de León José de Ramírez Reina, lo que le sirve de protección ante las demandas de extradición. Vuelve a casarse al parecer con la hija de otro jerarca fascista francés, y se sumerge en el anonimato hasta 1970, cuando publica sus memorias, que reavivan las ansias de extradición en Bélgica y obligan a Franco a exigirle que se abstenga de actividades políticas. En 1974, el Parlamento belga vota una ley anti-de Grelle, alargando en 10 años el periodo de prescripción de su condena. En 1984, Bruselas anuncia que si vuelve a su país será expulsado como extranjero indeseable. El viejo fascista recuperó la locuacidad en los últimos años, escribió casi 50 volúmenes de panfletos y memorias, y concedía abundantes entrevistas en las que se prodigaba en sus barbaridades preferidas, negando el holocausto judío o exaltando a Hitler. Se trataba de un nazi con un discurso con tintes intelectuales, pero con un lenguaje que no llega a la sofisticación poco entendible. Alejado del fascismo español más cateto, estos muy aficionados a las gallegadas o expresiones comunes con al menos doble sentido, otras veces empleando palabras un tanto grandilocuentes. O también alejado del fascismo castrense de los militares fascistas españoles, acostumbrados a una vida acuartelada, si bien en el caso de Franco su oratoria más bien sirve de somnífero. En España, la ideología nazi de Grelle está reservada a los más intelectuales y refinados, o a los con aspiraciones. Estos fascistas y nazis siempre han sido una minoría. Entre las organizaciones fascistas y nazis españolas esta ideología sería una copia de la CEDADE. León de Grelle para sus discursos además emplea una gran parafernalia de gesticulaciones, cambios de tono y alguna que otra gracieta, es decir, era el típico nazi con un don especial para la retórica populista muy manipuladora, como por ejemplo a la hora de desmentir las acusaciones al nazismo.
Una de las entrevistas que realizó de Grelle fue origen de un largo pleito impulsado por Violeta Friedman, superviviente del campo de Auschwitz, a quien los fascistas españoles, neonazis y miembros de la CEDADE insultaban constantemente con gritos de «al asilo, Hitler tenía razón», o «los judíos pagan a ETA». Tras una primera sentencia absolutoria a favor de Grelle, finalmente el Tribunal Constitucional dio la razón a Violeta Friedman en 1991, con la siguiente sentencia. Ni la libertad ideológica ni la libertad de expresión comprenden el derecho a efectuar manifestaciones, expresiones o campañas de carácter racista o xenófobo. Tenemos nosotros dos grandes orígenes. La cultura griega, el cerebro limpio, lúcido, y el orden romano. Por fin, nuestros pueblos no han tenido otra paz en 2000 años que en la Europa de los romanos. Y en el tiempo del emperador Trajano, un español, la Europa romana ha tenido sus dimensiones las más extraordinarias. 5.000 kilómetros de ancho, 2.000 kilómetros de alto, 10 millones de kilómetros cuadrados, con un orden extraordinario, cuando solo los hombres iban a pie o a caballo, cuando no tenían todos los recursos actuales de los bancos, ni los préstamos internacionales. Y que si lo habíamos seguido y habíamos conseguido la victoria, tendríamos ahora en Europa desde el Mar del Norte hasta Vladivostok, tendríamos 600 o 700 millones de hombres blancos dueños del mundo, porque cualquier muchacho quiere algo de grande. Son desesperados estos chicos, y estos chicos están así por la culpa de estas democracias infernales que han corrompido. El pueblo es sano, mucho más sano y valiente muchas veces que los burgueses. El burgués, si las cosas van bien, a correr. Pero el obrero, una vez que usted le ha convencido, es fiel. De todas estas fuerzas del dinero en Alemania estaban contra Hitler. 2 o 3 industriales han algunas veces regalado algo. Pero 99% de los recursos en Alemania, los nacionalsocialistas lo han tenido de sus miembros, del pueblo. Pero usted cree que los bancos pasan millones o centenares de millones porque quieren mimar al señor Fraga o al señor Suárez. Ninguna intención de este tipo. Quieren apoderarse de estos partidos. Y cuando hay que reclamar el dinero, dicen, el dinero o tal cosa. No son organizaciones filantrópicas los bancos. Hitler es eso. Reunir las clases. Decir a los capitalistas, sin la colaboración fraternal de la masa obrera, usted no llegará a nada. Pero decir también a los obreros, sin la colaboración fraternal con el capital, que es una parte de la nación, y que se puede utilizar para el bien común, sin los industriales, sin los ingenieros, si todos no se unen, todos fracasarán. Y el gran cambio del siglo es este, y no hay otra solución, que se convirtieron en verdaderos milagros económicos. Hay que no olvidar que Hitler, después de estos pocos años de transformación interior de Alemania, ha tenido que hacer frente a una guerra mundial fantástica como nadie nunca la ha conocido. Y ha resistido 5 años, con todos sus recursos propios. Y cosa completamente nueva en el mundo, sin la colaboración de un judío. Ha bien explicado, y explican siempre. Hitler no quería la guerra contra el Occidente. En el frente ruso, en las filas de las SS, que eran las armas, los ejércitos de choque,
Estábamos 60% de los efectivos, los no alemanes. Era un hombre que había comprendido muy bien el problema, no solo de las naciones, pero de los regionalismos. Porque un poder fuerte puede permitir muchas expansiones. Y si hay en Europa 100 culturas distintas, son 100 riquezas. Hitler, es evidente, habría obligado a los europeos a cierta disciplina. Como un poder serio en España obligaría a los españoles a cierta disciplina. Ya la gente lo dice ahora, cuando le han robado a su mujer el saco o cuando han violado a la chica, mano dura, un poquito tarde. Todas estas fuerzas democráticas han hundido la familia, la idea de la patria, la idea de la religión, han quitado todo ideal. Ya no hay vida espiritual y la vida espiritual es lo principal en el mundo. Sin vida del alma no hay nada. Estos jóvenes existen. Existen aquí, existen en todos los países de Europa. Son ellos que un día, el día de Dios, cuando Dios nos ayudará también y nos inspirará, se podrá llegar a la salvación. Peligros enormes, posibilidades enormes, dependen ellas de vosotros. ¡Viva Europa! Et chose étonnante, non seulement de tous les pays, mais même les musulmans. Chose aussi que le public ignore. 60 000 de nos camarades étaient des musulmans. Hitler était très sensible à l'islam, ça c'est vrai. Mais d'autre part, il savait les possibilités immenses que représentait l'islam pour une Europe unie. Elle était sensible à l'islam du point de vue religieux. Du point de vue religieux, oui. C'est un homme profondément religieux, quoi qu'on en pense, et qui est resté tout le temps catholique. Il était anticlérical, c'est autre chose, parce que... Et alors, Hitler avait pris ses musulmans, avait ouvert ses rangs aux musulmans, parce que, tôt ou tard, l'Europe allait avoir besoin de cet immense monde musulman, de ses pétroles, et qu'il fallait avoir là des camarades. Et ce que Hitler voulait, c'est former des divisions de jeunes SS, Waffen-SS musulmans, qui après ça feraient dans leur pays la transformation nationale et socialiste, qui ferait qu'on aurait lutté en camarades, au lieu d'être livrés comme maintenant à d'abominables disputes d'intérêts. Et c'est à tel point que j'ai vu, au Nouvel An 45, les 60 000 Waffen-SS recevoir d'Hitler une petite chaînette en or avec un Coran. Chacun recevait un Coran comme souvenir.